Estimados alumnos, vamos a revisar los ámbitos de apoyo de transfusiones, de centro de sangre y donantes. Vamos a comenzar con transfusiones. En esta característica, el APTR 1.1, lo que se requiere es que los servicios de medicina transfusional comprados a terceros cumplan condiciones mínimas de seguridad. Nuevamente, si el prestador que se está comprando el servicio tiene la garantía de calidad vigente, debe estar acreditado y si no, debe mostrar la autorización sanitaria vigente de instalación y funcionamiento. Lo mismo en atención abierta. El APTR 1.2 indica que se aplican procedimientos para las transfusiones cumplen las condiciones necesarias para la seguridad de los pacientes. Y esta característica se mide en la unidad de medicina transfusional y requiere un 100% de cumplimiento. Para ello vamos a solicitar una serie de documentos que hablan de los procedimientos relacionados con el proceso de transfusión y los responsables de estos procedimientos. Los procedimientos que vamos a requerir son la determinación de grupo y la detección de anticuerpos irregulares, la eliminación de hemocomponentes no aptos para la transfusión, las condiciones de almacenamiento y transporte de componentes sanguíneos, la gestión del stock, los estudios de compatibilidad donante-paciente, el control pretransfusional, la administración de transfusiones y finalmente la vigilancia activa de eventos adversos asociados a las transfusiones de componentes sanguíneos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que vamos requiriendo cada uno de estos documentos, vamos revisando estos documentos y vamos a identificar si cumple con ese requisito y nuevamente, una vez que este cumple, pasamos al siguiente documento. Y así el prestador nos puede mostrar esto dentro de un gran manual o distintos procedimientos en forma separada. Una vez que revisamos esos documentos, lo siguiente que hacemos es que le pedimos un indicador y un umbral de cumplimiento de alguno de los procedimientos previamente descritos, la constancia de que ellos han sido evaluados y finalmente que se constata la exigencia y vigencia de los siguientes registros. 1. La calificación inmunohematológica. 2. Las temperaturas de almacenamiento y transporte de componentes sanguíneos. Después la eliminación de componentes sanguíneos. Después los estudios de compatibilidad. Y finalmente las unidades de componentes sanguíneos transfundidos. Todos esos registros necesitamos revisarlos en forma separada cada uno de ellos. En atención abierta es exactamente la misma característica y se aplica igual. La siguiente es el APTR 1.3 y esta dice que el prestador institucional utiliza un sistema de registro que asegura la trazabilidad de componentes sanguíneos. Ustedes van a ver que esta característica se repite en los tres ámbitos de apoyo que vamos a revisar en esta grabación. El primero, en APTR, dice que existe un sistema de registro establecido de los componentes sanguíneos que permita su trazabilidad o seguimiento inequívoco desde el donante que lo origina hasta el receptor del componente específico. Por lo tanto, independiente que aquí estemos solamente en la unidad de medicina transfusional, necesitamos la trazabilidad desde el donante hasta el receptor. Después ya vamos a revisar cómo revisamos esa trazabilidad. Después dice que se ha definido los responsables de evaluar la trazabilidad de los componentes sanguíneos y que se constata trazabilidad de los componentes sanguíneos. Lo mismo en atención abierta. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Primero vamos a ver que se registra el nombre, al menos el origen, el código del componente, el tipo de hemocomponente, la fecha y la hora de recepción de la sangre ingresada.
Después es que la UMT tiene acceso a la siguiente información proporcionada por el centro proveedor a demanda en un plazo no superior a 48 horas. Respecto a cualquier unidad seleccionada al azar de glóbulos rojos, plaqueta plasma y o crioprecipitado, y en la información que se obtiene del centro de sangre, debemos obtener código único de donación, resultados de exámenes inmunohematológicos, resultados de exámenes microbiológicos y fecha de extracción. Por lo tanto, nosotros seleccionamos algunas unidades que vamos a trazar y sobre estas le vamos a pedir al prestador que requiera al centro de sangre esta información y ellos deben obtenerla en un plazo no superior a 48 horas. Y después verificamos que se realice al menos trimestralmente ejercicios de trazabilidad de acuerdo a un protocolo que tengan establecido y sobre al menos una unidad de cada tipo de productos utilizados en ese periodo. Por lo tanto, aquí vamos a preguntarle al prestador cuáles son los tipos de hemocomponentes que ellos transfunden y vamos a verificar que ellos hayan hecho trazabilidad al menos trimestralmente. Después que se registra destino final de la transfusión con el código de solicitud de la transfusión, eliminación, distribución, almacenamiento, transferencia, dónde y cuándo de todas las unidades ingresadas a la OMT y que es posible verificar que cualquier unidad ingresada que no haya sido transfundida, distribuida a otro establecimiento o desechada, se encuentra almacenada en condiciones adecuadas en la OMT. Esta es la trazabilidad que nosotros verificamos. Lo siguiente es que vamos a revisar el ámbito de servicio de apoyo donantes. Cuando nosotros hablamos de donante, básicamente vemos que se realizan acciones de promoción, mantenimiento de la donación de sangre altruista, voluntaria y repetida, y ejecuta procedimientos de obtención de la donación. En la primera característica vamos a decir que se aplican procedimientos para la donación de sangre, se realice bajo condiciones de calidad y seguridad. Para ello vamos a solicitar a la unidad de atención de donantes que se describa en documentos elaborados por esta unidad los procedimientos de donación de sangre que abordan los siguientes aspectos: identificación y codificación del donante, selección del donante, obtención del consentimiento informado, extracción de sangre, transporte de bolsas de sangre, manejo de eventos adversos asociados a la donación y el responsable de cada uno de estos procedimientos. Después vamos a decir que se ha definido indicador y umbral de cumplimiento de algunos de estos procedimientos y finalmente que existe constancia que se ha realizado la evaluación periódica de ese indicador. Lo mismo en atención abierta. Y después esta característica, que en atención cerrada es característica obligatoria, dice que el prestador institucional utiliza un sistema de registro que asegura la trazabilidad de componentes sanguíneos. Y en este caso vamos a pedir que exista un sistema de registro establecido de los componentes sanguíneos que permita su trazabilidad o seguimiento inequívoco desde el donante que lo origina hasta el receptor del componente sanguíneo, que se ha definido el responsable de evaluar la trazabilidad del componente sanguíneo y que se constata trazabilidad de los componentes sanguíneos. Esta es la misma característica que se evaluaba en unidad de medicina transfusional. Exactamente igual en atención abierta. Entonces, ¿qué pedimos aquí? Pedimos que se asigne un código único de donación que permita su seguimiento dentro de la unidad. Que existan registros físicos y o informáticos que permite vincular el código único de donación con la información de contacto del donante en caso de ser necesario. Después, que existe un registro de toma de muestras de exámenes microbiológicos e inmunohematológicos que incluye el código único de verificación al que alude el punto 1, que existen registros de envío de sangre consignando día y hora de despacho,
que existen registros de la recepción de la sangre del centro de sangre y o UMT, y que la unidad de atención de donantes tiene acceso a la siguiente información a demanda en un plazo no superior a 48 horas respecto a cualquier unidad seleccionada al azar de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y óleos precipitados. ¿Cuáles? Resultados de exámenes inmunomatológicos, resultados de exámenes microbiológicos, destino final de almacenamiento, transfusión, con un código de solicitud de transfusión, eliminación, distribución o transferencia. Eso en la unidad de donantes. Ahora vamos a pasar a el ámbito de servicios de apoyo de centro de sangre. Y cuando nosotros hablamos de centro de sangre, hablamos donde se concentran todas las funciones relacionadas con el procesamiento de la sangre para obtener componentes sanguíneos, incluyendo la calificación microbiológica e inmunomatológica de la sangre donada y el etiquetado de sus productos aptos para su uso. También esta unidad es responsable de almacenar, transportar, distribuir distribución, calidad y trazabilidad de los componentes sanguíneos entregados a los distintos establecimientos sanitarios. En su primera característica, dice que los servicios y productos de centro de sangre recibidos a terceros cumplen condiciones mínimas de seguridad. Y para ello vamos a constatar que los productos recibidos provienen solamente de terceros acreditados, esto en atención abierta y atención cerrada. Lo siguiente es que vamos a ver que el centro de sangre aplica procedimientos para la entrega de productos seguros y efectivos. Para ello vamos a solicitar el documento elaborado por la unidad que se describa los siguientes procedimientos. Procedimientos de preparación de hemocomponentes. Procedimientos y criterios de eliminación de bolsas de sangre no aptas para su producción. Procedimiento y criterios de eliminación de hemocomponentes no aptos para su transfusión. Calificación microbiológica de las unidades de sangre donadas. Calificación inmunomatológica de las unidades de sangre donada. Procedimiento de liberación y etiquetado de unidades producidas. Almacenamiento y gestión de stock. Y finalmente, el transporte de hemocomponentes y los responsables para cada uno de los procedimientos anteriores. Posteriormente vamos a ver un indicador y un umbral de cumplimiento y finalmente constancia que se ha realizado la evaluación periódica de ese indicador. La tercera característica dice que el prestador institucional participa en un programa de control de calidad externo de acuerdo a la normativa. Y vamos a pedir registro de la participación de la evaluación externa de la calidad en las prestaciones correspondientes que correspondan a calificación microbiológica y que se documenta análisis y acciones de mejora en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el programa de control de calidad externo, o sea, PEC. Y el APCS 1.4 dice que el prestador institucional utiliza un sistema de registros que asegura la trazabilidad de componentes sanguíneos. Para ello, el primer elemento medible dice que existe un sistema de registro establecido de los hemocomponentes sanguíneos que permita su trazabilidad o seguimiento inequívoco desde el donante que lo origina hasta el receptor del componente específico. Que se ha definido los responsables de evaluar la trazabilidad de los componentes sanguíneos y que se constata la trazabilidad de los componentes sanguíneos. Para dicha constatación, nosotros vamos a requerir que existan registros que permitan vincular inequívocamente la sangre a los correspondientes exámenes microbiológicos e inmunomatológicos.
que existen registros que permiten conocer de manera inequívoca el fraccionamiento del que fue objeto la sangre y vincular cada uno de los productos al código de donación, que es posible conocer el destino de la distribución de cada componente, incluyendo el establecimiento, producto y su destino, si se encuentra almacenado, si fue transfundido, si fue eliminado, distribuido o transferido a otro establecimiento, y si es posible constatar la eliminación de todas las unidades con tamizaje positivo. Estos registros que vamos a revisar pueden ser físicos o informáticos. Y en caso de que exista informático, debe existir un sistema de respaldo de la información que asegure su conservación. Muchas gracias.